Como muchos sabemos, en Corea ya es 13 de octubre, y eso significa una fecha muy especial, el cumpleaños de Jimin. Desde aquí, de todo corazón, le deseo que pase un día lleno de alegría, amor y bendiciones, rodeado de personas que lo aprecian y que cada paso en su vida esté guiado por la felicidad y la luz que siempre transmite. Pero hay algo curioso que ha llamado mucho la atención de los fans, especialmente de quienes seguimos de cerca a Jikook, la conexión especial entre Jimin y Jungkook. Jungkook estuvo muy activo en Instagram. Compartió varias historias en las que recomendó música, algo que él suele hacer con naturalidad. Sin embargo, lo que sorprendió a muchos fue el detalle de que exactamente recomendó 13 canciones. Ese número, el 13, no es cualquier número para los fans. Es el número favorito de Jimin, ya que coincide con su cumpleaños, el 13 de octubre, e incluso lo lleva tatuado. Pero lo curioso no termina ahí. Hace aproximadamente 2 semanas, alguien dejó un mensaje en la cuenta de Bam, el perro de Jungkook, escrito en coreano. El mensaje decía algo así como: si Jikook es real, por favor recomienda esta próxima canción, Daniel Caesar, Moon. Y lo sorprendente es que poco tiempo después, justo ayer, Jungkook recomendó esa misma canción, Moon, de Daniel Caesar. Para muchos, estas coincidencias no parecen simples casualidades. Son pequeños gestos, detalles casi imperceptibles, pero que cuando se conectan, forman un cuadro lleno de significado. Jungkook siempre ha tenido una manera muy sutil de expresar sus emociones y pensamientos. No se trata de afirmar nada, sino de disfrutar el misterio, la ternura y la complicidad que se percibe entre ambos. Una vez más queda clarísimo que la mayoría de ARMYs dentro del fandom son Taekookers, y que muchos de ellos no tienen ni el mínimo respeto hacia Jimin. Es increíble ver cómo, con tal de validar su ship o seguir sosteniendo sus teorías, son capaces de creer y difundir cualquier cosa que aparezca en redes, sin comprobar si tiene sentido o no. Últimamente ha estado circulando por Twitter, ahora X, un supuesto comunicado en el que se dice que Taehyung fue víctima de la situación que lo envolvió con Jennie en París. Según ese texto, se afirma que las fotos que todos conocemos, donde supuestamente aparecen Taehyung y Jennie caminando juntos, no eran fotos reales de una cita, sino imágenes con un propósito profesional o comercial, algo así como un trabajo fotográfico o de publicidad. Básicamente, ese supuesto comunicado dice que las fotos sí fueron tomadas por el fotógrafo y por Gurumi, pero que no representaban una relación romántica. Según el texto, el equipo de Jennie sabía y había acordado ese trabajo antes de que ella dejara IG, lo que implicaría que fue algo planeado por ella o su entorno profesional, tal vez como parte de una estrategia visual o publicitaria. Luego se agrega que algunas compañías o personas habrían manipulado esas fotos para crear rumores y que Taehyung habría sido usado o involucrado sin su consentimiento, por lo que el fotógrafo supuestamente se disculpa con él. En otras palabras, el comunicado da a entender que Jennie y su equipo habrían planeado las imágenes, pero que Taehyung fue una víctima de esa manipulación mediática. O sea, según ese argumento, las fotos eran reales, pero no eran personales ni románticas. Jennie habría participado o aprobado el contenido, Taehyung habría sido víctima y el fotógrafo estaría arrepentido porque su trabajo se usó mal. Pero sinceramente, ¿de dónde sacaron ese comunicado? ¿Qué fuente tan confiable lo publicó como para que el fandom lo esté compartiendo y creyendo a ciegas? Nadie sabe. No hay una fuente oficial, no hay medios serios involucrados, no hay ninguna confirmación de ninguna agencia. Todo proviene de una cuenta de Twitter que casualmente es conocida por ser anti de Jimin. Y ahí está lo más absurdo de todo. Esa cuenta le tira hate a Jimin constantemente, le da me gusta a publicaciones donde lo atacan, apoya teorías raras sobre él, e incluso ha afirmado cosas falsas como que Jimin tiene novia, todo con la intención de desacreditarlo. Esa misma cuenta, que ha demostrado su odio a Jimin desde siempre,
Ahora es en la que muchas ARMYs están confiando ciegamente solo porque la narrativa que lanza favorece a su ship Taekook. Es decir, prefieren creerle a una cuenta llena de hate, con un historial de manipular información, antes que cuestionar lo que están difundiendo. Y todo esto pasa porque, repito, la mayoría del fandom hoy en día está dominado por Taekookers. Gente que cuando se trata de defender a Jimin o de frenar el hate hacia él, se hace la ciega. No dicen nada, no se pronuncian, pero si se trata de su ship o de poner a Taehyung como la víctima y a Jennie como la mala, ahí sí se unen y mueven cielo y tierra para hacer tendencia a cualquier cosa. Es el doble estándar más evidente del fandom. Lo más curioso es que esta misma persona que ahora dice que las fotos fueron planeadas por Jennie, antes afirmó algo completamente diferente. Dijo que el video de Tainy fue planeado por el manager de Big Hit, que la chica era taiwanesa pero el chico era Taehyung, y que Big Hit quiso aprovechar la fama de Jennie y Blackpink, pero YG se negó porque sus artistas no son mercancías. Entonces, ¿en qué quedamos? Primero era una chica taiwanesa, luego sí era Jennie, pero Taehyung no sabía nada. Luego era una estrategia de YG, después fue planeado por Jennie, no tiene pies ni cabeza. Cada vez cambian la historia para adaptarla a lo que conviene en el momento. Y así seguir defendiendo su narrativa de que Taehyung no tuvo nada que ver o que fue víctima. Y claro, como no pueden negar que efectivamente las fotos son reales, porque es obvio que son ellos en París, ahora intentan cambiar la historia diciendo que sí eran ellos, pero que todo fue planeado por Jennie y su equipo. Básicamente pasaron de decir, no son ellos, son cosplayers, a sí eran ellos, pero fue culpa de Jennie. Todo con tal de mantener limpia la imagen de Taehyung y no aceptar que simplemente eran dos adultos compartiendo un momento en su vida privada. Al final, lo que más molesta no es el chisme en sí, sino la actitud del fandom. Porque es el mismo grupo de personas que dice amar a BTS por igual, pero que en realidad no dudan en tirar hate o en minimizar todo lo que tiene que ver con Jimin. No se pelean con los haters de él, pero sí atacan a sus propios stans. Es irónico. No soportan a la gente que ama solo a Jimin, pero idolatran cuentas que se dedican a insultarlo. Luego, para no quedar mal, publican cosas diciendo «yo amo a Jimin», cuando sus acciones demuestran lo contrario. Y así estamos, viendo cómo se inventan teorías nuevas cada mes, todas sin pruebas, sin fuentes y siempre con el mismo patrón: proteger el ship Taekook, culpar a Jennie y pasar por encima de Jimin. Nada de esto sorprende ya. Pero sigue siendo triste ver hasta qué punto la desinformación y el fanatismo pueden hacer que la gente pierda toda coherencia. Estas personas de verdad carecen tanto de cerebro y sentido común que ni siquiera se tomaron el tiempo de leer o entender bien el supuesto comunicado. Es impresionante cómo se quedan solo con una palabra, en este caso manipulado, y la repiten una y otra vez como si fuera una verdad absoluta, sin entender el contexto ni lo que realmente se está diciendo. Literalmente interpretan todo al revés. Según ellos, ese texto niega la relación entre Taehyung y Jennie, cuando en realidad es todo lo contrario. Lo que ese supuesto comunicado da a entender es que sí eran ellos, pero que ahora intentan justificarlo diciendo que Taehyung no sabía o que fue manipulado para que pareciera una cita. O sea, lo que ellos están defendiendo sin darse cuenta es una narrativa en la que se admite que efectivamente Tae y Jennie estaban ahí juntos, pero que todo fue planeado o que hubo algún tipo de acuerdo por parte del equipo de ella. Entonces, ¿en qué momento eso niega la relación o desmiente las fotos? En ninguno. Solo están buscando cambiar la historia, mover las palabras y darles otro significado para poder seguir sosteniendo lo que quieren creer. Se aferran a una interpretación errónea, como si la palabra manipulado borrara automáticamente la evidencia o cambiara lo que se ve con los propios ojos. Es absurdo, y lo más grave de todo esto es que ese supuesto comunicado ni siquiera viene de una fuente confiable. No es de una empresa, ni de un medio oficial, ni de una agencia, ni de nadie que tenga relación con los involucrados. Proviene de una cuenta de Twitter conocida precisamente por difundir rumores falsos y, peor aún,
por atacar constantemente a Jimin. Esa cuenta ha demostrado 1000 veces ser anti de Jimin. Le da me gusta a publicaciones donde lo insultan, donde lo relacionan con gente solo para crear escándalos, donde lo menosprecian, y aún así hay gente del fandom que la toma como una fuente válida. Es de no creer. Entonces, si ves contenido donde compartan o promocionen ese supuesto comunicado, lo mejor que puedes hacer es reportarlo o denunciarlo, porque claramente están ayudando a difundir información falsa y malintencionada. Y además, al hacerlo, están dándole visibilidad y apoyo a una cuenta que se dedica a tirarle hate a Jimin. En pocas palabras, quienes comparten o difunden esos tweets están avalando indirectamente todo el odio que esa persona genera hacia él. No puedes decir que amas a Jimin y al mismo tiempo apoyar contenido que viene de alguien que lo desprecia. Y eso es lo que muchos no entienden o no quieren aceptar. Cuando compartes algo de una fuente así, no solo estás participando en la desinformación, también estás validando el comportamiento de esa persona. Le das relevancia, haces que su cuenta crezca, que su mensaje llegue más lejos y que el hate hacia Jimin siga circulando como si fuera algo normal. Luego esas mismas personas se llenan la boca diciendo, yo amo a los 7 por igual, pero cuando se trata de Jimin, miran hacia otro lado o incluso apoyan a quienes lo atacan. De verdad, lo mínimo que debería hacer alguien con sentido común es cuestionarse de dónde viene la información que comparte. Si la cuenta tiene antecedentes de tirar odio, si inventa cosas, si cambia versiones cada 2 semanas, ¿cómo puede alguien con una pizca de lógica considerarla confiable? Pero no, prefieren creer cualquier cosa que se alinee con su narrativa Taecooker antes que aceptar hechos. Y mientras tanto, siguen contribuyendo a que se difunda hate hacia un miembro del grupo que dicen admirar.